Muy buenas noches, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Anécdotas Jordánicas, episodio número 3. Esto es raro. Bueno, en principio es el primer episodio de Anécdotas Jordánicas en vivo, el episodio número 3, si mal no me equivoco, si conteo no me falla. Ahora me voy a fijar, capaz que le pifié de número, a ver, 1, 2, puede que lo haya pifiado de número incluso. Entramos como siempre un poco fuera de lugar. No, parece que... No, le pegué el número, era el 3. Sí, ahora voy a contar el por qué justamente estamos en Anécdotas Jordánicas, hoy día de anécdotas. Y bueno, hoy voy a centrarme más que nada en cómo Corno, en la universidad nos pidieron hacer un servidor y cómo nosotros resolvimos el problema del servidor. Yo personalmente no utilizaría ni mi propia implementación, no sería tan hipócrita decir sí, utilícenlo. No, ni yo lo usaría. Pero fue una linda experiencia para aprender y bueno, la idea de hoy es hacer un podcast algo informal y no perder tanto la costumbre de hacer en vivos, que ya medio como que las perdí un poco, pasan 2 semanas y se te va. Consideramos que pasan normalmente una semana, acá pasan 2 semanas, ya hace tiempo que no hago ningún en vivo y bueno, son las cosas que pasan. Acá no hay edición que me salve, por lo menos por ahora. Y quédense tranquilo, no ando tomando ninguna bebida alcohólica, simplemente un poco de agua, porque todavía me queda editar un par de cosas ahora terminando el episodio y no me viene el alcohol para editar. He aprendido con el tiempo de que eso no pasa. Entiendo también de que hoy puede que no haya mucha gente presente, es medio raro hacer un podcast día martes, cuando dije que no iba a hacer podcast también por un tiempo, pero bueno. Así que por favor compartan para que esta cosa llegue más lejos y hagan sufrir a más gente. Sí. No, traten de no hacer sufrir a la gente, pero aún así, con estas cosas sí pueden hacer sufrir, se pueden sentir bien. Y a ver... Perdón, leyendo un mensaje. Miércoles, tenés razón. Ando perdido. Como que tengo una asociación con el año nuevo y la Navidad. La Navidad y el año nuevo la tengo corrido un día. Por alguna razón que todavía no sé. Para mí año nuevo y para mí Navidad caía en domingo y me topo cuando veo el almanaque. No, momento, cae en lunes. Y no perdí todavía esa convención y bueno, por lo menos es 2018, eso estoy tranquilo y seguro, a diferencia de otros años en que uno queda medio confundido. Al respecto del cambio de año, 2018 está todo bien, pero como que tengo un día corrido. Algo siempre tiene que salir mal. Gracias, Che, por la aclaración. Y bueno, vamos a saludar a los que están presentes acá en el chat. Saludamos a Juan Manuel de Rosa y dice hello. ¿O hello? Me agrada ese fantástico inglés. Seguí así, Juan. Pronto vas a ser bilingüe. No, no lo tomé mal el comentario. Escribió hello mal escrito a propósito. Y saludamos acá a Damián Tiscornia que dice buenas, es miércoles. Sí, gracias por corregirme, Che, ando con un día corrido. Esta vez no tiene ni que ver con el reloj biológico destrozado, sino por un malentendido con las fechas. Es como que del año pasado a este año bisiesto, boom, crash, lo que sea, calendario en movimiento. A ver, respondo un mensaje. Y le mandamos un saludo a Vero que está escuchando en vivo. Dice que no puede escribir ahora en el chat, pero hola Vero, ¿cómo va? ¿Todo bien? Espero que disfrute el podcast. Otra advertencia que voy a dar sobre este podcast, además de que ya dije que iba a ser informal, a diferencia, bueno, también los normales suelen ser bastante informales. La idea acá no es enseñar nada, es tratar de rememorar, no he hecho ningún esfuerzo antes del podcast de a ver cómo fue que había desarrollado esto, sino que la idea es hacer las cosas sobre la marcha, ver qué es lo que sale. Y más o menos eso vengo haciendo desde hace 2 años y voy bastante bien. No, los podcasts de Code Time suelen estar medianamente preparados, al menos esto no está ni preparado. De hecho, para que se den una idea, estaba descomprimiendo la versión original del servidor que habíamos hecho para poder comentarles los cambios que hubieron de la versión original a la versión terminada del servidor distribuido, que vamos a hablar hoy al respecto. Pero siempre me gusta hacer toda esta introducción larga, molesta para muchos, agradable para mí. Es el en vivo, es mi podcast, lol. Pero acá estamos compartiendo un buen momento donde voy a comentar una anécdota y voy a histeriquear un rato al respecto. Quejarme un rato o recordarlo como esos qué lindos tiempos o qué porquería que fue lo que hicimos aquella vez. Probablemente en esa última sea la que más se encaje entre todas las cosas. Saludamos acá a Memphis que dice hola jóvenes, feliz año. Por cierto, mala educación la mía. Feliz año nuevo para todos. Espero que hayan arrancado bien este 2018. Ando tan descolocado que ya no sé en dónde estoy parado. Así que por ahora sé que estoy en 2018, pero no...
Es como que en la cabeza internamente no me llegó el mensaje de bien, emocionante porque cambiamos de año. Es como bien, pasó el año, es impresionante. Es como algo más. Acá dice Memphis, también un enorme abrazo, concuerdo. Tenemos acá a Ana Lopsi que dice: Hola, hola, buenas noches. Hola Ana, ¿cómo va? ¿Todo bien? Espero que disfrutes del podcast y a compartir de este buen momento. Así que bien, luego de 7 minutos de introducción y yo abriendo ahora en GitHub el repositorio github.com para rememorar cómo fue cambiando el software. David Giordana, ahí está. Tengo en el repositorio de GitHub justamente el código fuente del servidor y para eso obviamente primero le voy a dar toda una introducción. Por si buscan el proyecto es fs-so1. Sí, uno dirá, ¿quién fue el desgraciado que le puse el nombre? Yo. En mi repositorio le puse yo el nombre, que sería File System, Sistema Operativo 1. La materia era Sistema Operativo 1. Sería Operating System 1, pero la materia se llama en español el Sistema Operativo 1. Y básicamente el sistema de archivos, que en realidad lo llamo servidor distribuido porque es más o menos la misma cosa, con la cual trabajamos nosotros en la universidad junto a un grupo de compañeros. Ahí se nos está saludando, perfecto. Y bueno, en principio le voy a dar un contexto. En la universidad hace un tiempo, cuando digo hace un tiempo ya habrán pasado como 2 años de esto, este año creo que se cumplen 2 años, teníamos una materia llamada, y sigue existiendo la materia, Sistemas Operativos 1. Esa materia tenía como objetivo, a diferencia de lo que muchos pensarían, enseñarnos los recursos de manejo concurrente de elementos, recursos, básicamente las herramientas que nos brinda el manejo concurrente. De ahí saqué los temas para hablarles sobre semáforos, sobre logs, sobre problemas de concurrencia. En esa materia es donde vimos más que nada los problemas de concurrencia. Nos centramos en ellos y tratamos de resolver un montón de conflictos que podrían generarse. Básicamente era tratar de evitar problemas de región crítica, sobreescribir memoria que no deberíamos sobreescribir, compartir memoria sin romper todo y obtener información inválida o datos inútiles y un montón de cosas más que por lo menos ese era el objetivo. Vimos distintos métodos para trabajar con eso. Vimos en principio cómo hacerlo con Silk, una extensión por así decirlo de C. Qué feo que fue programar en Silk, por Dios. No era tan difícil, pero no me gustó. Literalmente, o sea, no llegué a agarrar el gusto. Hay muchas cosas que al principio me parecieron horribles, como lo que voy a relatar ahora de Erlang. Pero después uno le agarra el gustito, por lo menos ese masoquismo, de decir, esto es una porquería, pero está bueno. Son esas cosas raras que le da uno con el tiempo de, bueno, ya tuve tanto tiempo con esto que me encariñé. A ver, Memphis también. Pero saludos, yo estoy acá descansando. Aquí descansando de las vacaciones. ¿Cómo haces eso, Ani? ¿Cómo descansas de vacaciones? Hasta ahora yo, por lo menos el concepto que tengo es descansar en vacaciones, no descansar de las vacaciones. Pero puede ser si el periodo vacacional es más extenuante que el periodo normal. Y... ahí está, perfecto. Responder un mensaje, perdón, ando medio leyendo mensajes mientras hago el en vivo. Cosas que pasan. Bueno, después también aprendimos a utilizar un montón de recursos más que C nos brinda, pasamos a tener cierto control utilizando C y finalmente pasamos a utilizar algo mucho más interesante que fue Erlang. Erlang es un lenguaje que fue diseñado originalmente para trabajar en telecomunicaciones, básicamente. La idea de Erlang es poder crear procesos, o procesos hijos básicamente, los cuales puedan compartir información, lo cual es una de las características importantes, y que sea fácil de implementar y ligero. ¿Por qué? Porque sé cada vez que nosotros creamos un hilo, muchas veces lo que se hace es una copia del proceso actual. Cuando se crea un proceso hijo, eso se optimiza igual un poco el comportamiento, pero los procesos en sí ocupan mucha memoria, relativamente hablando. Cuando un proceso puede que necesite toda esa memoria, o puede que en realidad no necesite mucha de esa memoria. Ahí es donde viene al rescate Erlang. Erlang de por sí le aviso, un lenguaje bastante antiguo y la tapa del manual, por lo menos que tenemos acceso a nosotros, fue la única copia del manual que he visto en mi vida. La he buscado por muchos lados y no me ha sido fácil encontrarla. Y el manual se caracteriza por tener un canguro, si mal no me equivoco, como portada. Sí, hay una relación muy extraña en la cual hay temas de software
y animales de por medio, como el de sistemas operativos y dinosaurios, el de Erlang y canguro, y así muchas otras cosas más tenemos. Pero Erlang era un lenguaje de programación que la ventaja que tenía era justamente poder compartir recursos de una forma cómoda, enviar mensajes, interactuar de una forma bastante cómoda, y un lenguaje funcional, un lenguaje de programación funcional. No del todo puro, pero la verdad que trabaja bastante bien, no puedo quejarme, me gusta, o por lo menos no puro al nivel de Haskell, no es exactamente igual a Haskell, es un poco más, tiene un poco más de libertad. Pero aún así todo es constante, hay que hacer unos manejes medios extraños porque todo es constante, no podemos repetir el nombre de una constante. La ventaja es que podemos comunicarnos entre procesos y es un lenguaje de programación concurrente, a diferencia de que Haskell, en principio, es un lenguaje de programación serial. Un lenguaje de programación concurrente es aquel que puede ejecutar múltiples procesos y no podemos determinar el orden. Entonces la cosa se va a ejecutar mezclada y nosotros tenemos que programarlo de tal forma de que se sincronice todo y que funcione bien. Eso es una pesadilla hasta cierto punto y es un beneficio, depende de cómo lo veamos. Dice proceso padre y proceso hijo, eso suena a la realeza, sí, nada, y tienen como ciertas similitudes incluso porque los procesos padre cuando los procesos hijo no funcionan bien, los mata. De hecho el comando es kill, matar. Cuando un proceso hijo no anda, se lo mata. Esa fue la forma en la que nos lo explicó el profesor. Dijo, ¿qué hacemos con nuestro hijo cuando no funciona bien? Lo matamos y todos nos quedamos bien, psicópata el profesor. Después nos explicó, no, ese es el nombre que se le dio a cuando nosotros terminamos un proceso. Darle fin a un proceso, matarlo, es más o menos lo mismo. Estamos forzando su desaparición. Lo estamos matando. Suena horrendo, pero es lo que se hace, básicamente. Y con todo esto, lo que teníamos que hacer, bueno, algunas prácticas. Este profesor tenía la filosofía, una hermosa filosofía de no tomar exámenes, pero sí tomar un trabajo final. Mientras tanto tomaba trabajos intermedios que uno iba entregando simplemente como medio de práctica. Era, en vez de tomar el examen, le voy a dar trabajos prácticos, los cuales le voy a dar plazos para entregarlos. Si no lo entregan a tiempo, no me importa, me importa que lo hagan. Igual se aprecia cuando lo hacen a tiempo. Y luego tienen que hacer un trabajo final. El trabajo final de la materia Sistema Operativo 1, en la cual tratamos muy poco sobre sistemas operativos y vimos más sobre concurrencias, procesos y cómo estos interactúan entre sí, era en ese tiempo, que ahora lo cambiaron porque se dieron cuenta que era un poco áspero, hoy le dieron un trabajo más sencillo, incluso en un solo lenguaje de programación, a nosotros nos pidieron implementar un sistema de archivos distribuido. Y voy a pasarme a explicar, ¿qué era esto? Bueno, básicamente, generalmente cuando uno trabaja en un servidor, tiene un servidor que tiene todos los archivos y uno accede al servidor. Ahora, para liberar la carga, lo que hacía esto era balancear un poco las cosas. Y en vez de tener un solo servidor, nosotros tenemos múltiples servidores. Por eso es un servidor distribuido, que es lo que dice el título. La idea de este sistema de archivos, entre comillas, que no era un sistema de archivos como tal, pero tenía algunas operaciones básicas de un sistema de archivos, era justamente permitirle al usuario crear archivos, verle el listado de archivos, agregar contenido en un archivo, sí, agregarlo bien digo, escribir sobre un archivo, leer sobre un archivo, desplazarse sobre un archivo hasta cierto punto. ¿Qué más podíamos hacer? Eliminar un archivo, abrir y cerrar un archivo, iniciar sesión y cerrar sesión. La idea de esto era que uno iniciaba sesión, por ejemplo, podía ver la lista de archivos, luego creaba un archivo, lo abría, porque para poder usar un archivo hay que abrirlo. En ese modelo habíamos... A eso lo voy a explicar después mejor. La idea es que uno abría el archivo, si uno no lo abre no puede trabajar sobre el archivo, una vez que está abierto lo tiene que usar solamente uno, había que evitar los problemas de región crítica, es decir, que dos personas intenten escribir el mismo archivo, eso genera un conflicto. Ahí es donde podemos entrar en el problema del barbero, el problema de los filósofos, de los fumadores empedernidos, hay múltiples problemas que ya lo describimos en otro episodio de Code Time. Sí, tiene esos nombres graciosos, pero no tengo la culpa, son los nombres que se le dieron. O por lo menos algún gracioso de la bibliografía se le cantó poner esos nombres, que me parece buenos nombres porque son fáciles de recordar, son graciosos y fáciles de recordar. Pero bueno, la idea de este sistema de archivo, que uno creaba su archivo, lo abría, escribía sobre el archivo, leía si era necesario, cerraba el archivo, podía desconectarse o podía eliminar otros archivos. Obviamente para eliminar un archivo, la idea es que otra persona no lo esté modificando en ese momento. En ese punto aplicamos la filosofía de Windows. Windows no te permite tocar nada hasta que deja de ser usado. Linux dice, no me importa nada, si vos me das los permisos yo borro. Aunque la otra persona esté escribiendo, no me importa nada, yo voy a borrar. Yo voy a hacer lo que vos me pidas. Vos vas a ser responsable de tu accionar. Eso trae muchos problemas. En Windows también trae problemas o molestias más bien. Y que cada vez que querés eliminar algo, el archivo está en uso. Y voy a decir, el instalador hace 3 minutos que terminó de usarse. Déjame borrarlo. No me interesa tener más el instalador.
Pasa más que nada con los instaladores. Dice el archivo está en uso. Sí, por un rato el sistema lo tiene bloqueado, desde uno no lo puede modificar. Una vez de que se quita ese lock o ese bloqueo, ahí sí recién puede. Linux no. Linux puede decir, mira, yo quiero borrar. Puede que te diga, hay un usuario con más permiso que vos utilizándolo. Bueno, toma, te doy más permiso de lo que tendría que tener, es decir, el superusuario. Borralo, no me importa nada, borra. Y podés. ¿Qué desastre podés hacer con eso? Un desastre. Es directamente lo que podés hacer. Es alucinante toda la porquería que podés hacer. Y bueno, en principio era hacer justamente este servidor, el cual, en vez de estar todos los archivos centralizados, nosotros íbamos creando los archivos en un servidor y los archivos se quedaban en ese servidor. Ahora, una persona se podía conectar a nuestro servidor o a la versión local del servidor, básicamente. Y lo que pasaba con este servidor, porque obviamente tiene que haber una cabeza que controle, que era básicamente el dispatcher, el que básicamente recibía las solicitudes o recibía a un cliente, esperaba su conexión, y una vez que el cliente se conectaba, bueno, ahí permitía o creaba un worker o alguien que va a atender. En realidad habían 5 workers y el tema que nosotros le asignamos a 5 trabajadores o 5 workers, justamente un usuario. Y el usuario siempre iba a hacer request a ese mismo worker. Podría no ser así, podríamos haber hecho una ronda, había muchas formas de implementarlo, la forma que se nos ocurrió fue esa. Y ahora voy a contar el proceso de inspiración. Que el proceso de inspiración fue la verdad bastante divertido. Sí, divertido. Es una forma muy bonita de decirlo. Fue básicamente un proceso de 2 semanas en los que no teníamos la más pálida idea de qué hacer. Fue un debate constante de cómo lo podríamos implementar. No sabemos hacer un servidor. Hasta ahora sabíamos como que existen los bloqueos, que tenemos que controlar memoria y ya está. Una de las ventajas que nos brindaba el trabajo práctico era que los archivos no tenían que existir en la realidad, aunque llevarlos a la realidad no era agregar demasiada complejidad, era aprender cómo funcionaba la manipulación del sistema de archivos, era agregarle 1 o 2 días de lectura y creo que en realidad en 1 hora de lectura ya estábamos hechos y podíamos manipularlos y crear archivos reales. En principio era crear archivos en RAM. Obviamente los archivos eran ligeros, archivos en TXT. Como simplificación nos dijeron no admitimos directorios, hay un solo directorio que tiene un montón de archivos, nada más. Son un montón de cuestiones de abstracciones que se nos dio para no volvernos locos básicamente. Pero después se nos permitía como si ustedes quieren y están aburridos, pueden ustedes hacer de que sea más razonable agregarle un montón de funcionalidades. Que de hecho habían cosas opcionales con las cuales uno obtenía un 10 al hacer ese trabajo. O sea, como que si vos hacías el trabajo práctico bien, o sea, ejecutaba y funcionaba, el trabajo estaba aprobado. Si hacías una de las actividades extras, listo, ya tenías el 10 garantizado. Obviamente hicimos la actividad extra más sencilla que encontramos, que casi hicimos 2, pero dije, no, con una es suficiente porque la segunda ya necesitaba cambios importantes porque no lo habíamos diseñado bien. Ese servidor no tuvo buenas prácticas de diseño para nada. O sea, es como lean eso y no hagan nada de lo que esté ahí, sería una muy buena idea. Tiene sus bugs el servidor, funciona, tiene sus bugs. Hay uno que es fácil de corregir, los otros son por ahí más cuestiones de estructuración más que otra cosa. Pero en sí, por lo menos esa fue la idea del trabajo. ¿Cómo fuimos resolviéndolo? Bueno, a priori lo que empezamos a hacer fue leer un poco de documentación al respecto sobre cómo funciona Linux y cómo comunicarnos. Un detalle que me olvidé de avisarles era que, bueno, el proyecto había que hacerlo en C, en lenguaje de programación C, y en Erlang. Es decir, hay que hacer 2 versiones del servidor. Optamos por hacer la versión más sencilla que era para nosotros, que era Erlang. No era que sabíamos mucho de Erlang, de hecho casi no sabíamos nada de Erlang. Aprendimos Erlang a fuerza. Esa es la ventaja que le veo a no tomar exámenes y tomar un trabajo práctico final. El hecho de que uno justamente puede evaluar el conocimiento porque a fuerzas tiene que adquirirlo. Un examen uno puede memorizar un montón de cosas, escupirla, como siempre digo, suena feo, pero básicamente lo que pasa, uno traga el contenido, lo escupe después, por no decir otra palabra que es peor, y ya está, y después se lo olvida. Después de esa experiencia traumática y o alegre y o vaya a saber qué otra cosa podemos decir aquí, aprendimos a usar Erlang, aprendimos a programar en C, aprendimos a cuidar la cuestión de hilos, aprendimos a ahorrar recursos, aprendimos un montón de cosas. Cosas incluso que no habíamos aprendido en clase y que nos dio curiosidad por aprender, y eso es algo que yo atesoro mucho. La parte teórica es muy importante y la aprecio, pero siempre hay que acompañarla con algo empírico. No se puede hacer algo práctico así nomás, y tampoco se puede hacer teórico así nomás. Hay que combinar las dos cosas, hay que encontrar un equilibrio.
Este trabajo, por suerte, era permitido trabajar de a grupo. Nosotros trabajamos de a tres. Yo, Maximiliano Ibalborde y Gabriel Antelo éramos los tres que trabajábamos en esto. Si leen el repositorio de GitHub van a ver que hago referencia a los tres que fuimos miembros de esto, ya que ahí almacené el repositorio con toda la información. Y la idea del proyecto era justamente hacer este servidor, lo cual nos costó mucho en inspirarnos, nos demoró muchísimo. Fuimos viendo paso por paso. Primero cómo comunicarnos, lo hicimos en Erlang. Erlang tiene un recurso que es la comunicación entre procesos mediante PID o mediante el Process Identifier. Vimos cómo darle nombres a los procesos para generalizarlos, cómo eliminar procesos, cómo eliminar ciertos errores, cómo sincronizar, porque Erlang lo que tiene que es un lenguaje que los mensajes que nosotros enviamos a otros procesos se encolan. Entonces hay que leer en orden los mensajes y hay mensajes que había que descartar y había que hacer un control de, bueno, por ejemplo, si yo soy un cliente y estoy conectado con el worker 1, yo podía preguntar al worker 1, hola, dame el archivo tal o quiero que abras el archivo tal. Bueno, nos fijamos primero en el worker 1 y el worker 1, que era el worker actual, hacía toda la historia y se fija, mira, el archivo no lo tengo yo, pero no le podíamos decir eso al cliente porque el cliente no sabía que era un servidor distribuido. Entonces lo que había que hacer era que ese worker se comunique con los otros workers, con los otros trabajadores, y así iba consultando trabajador por trabajador y esperando la respuesta. Y se fijaba, por ejemplo, Worker 2, ¿vos tenés el archivo este? No. Worker 3, ¿vos tenés el archivo este? No. Worker 4, ¿vos tenés el archivo este? No. Worker 5, ¿vos tenés el archivo este? Sí. Dámelo. No te puedo el archivo porque está ocupado. Bien, devolvemos un error. En caso contrario, no, lo abríamos y reservamos ya ese archivo para el usuario. Cada worker tenía su tabla, básicamente. Al principio era una tupla y después se convirtió en una tabla que tenía asociado nombre, contenido, quién fue el que lo creó, ya que había que estar, o mejor dicho, quién es el que lo tiene abierto ahora el proceso, y el identificador de archivo, ya que había que dar un file ID o un identificador de archivo. Una vez que uno abría un archivo, la forma de interactuar con el archivo era mediante el ID, no mediante el nombre. Eso es lo que pasa en cualquier sistema de archivos normal. Acceder mediante el nombre es una tarea pesada, acceder mediante el ID es fácil, es un número. Y ahí es donde estaba la parte interesante, cómo hacemos para sincronizar todo. Y había que hacer que no se envíen duplicados, ya que los programas acá no podemos hacer llamadas funciones como queremos, sino que tienen que cumplir básicamente todo un ciclo. Y hay veces que iteramos un montón de veces sobre los mismos casos, entonces hay que evitar mandar mensajes repetidos y esperar a los mensajes, porque para leer un mensaje había que leer un mensaje y volver a hacer el ciclo del worker, que el worker se fijaba, ¿estoy procesando un mensaje? Bien. Como estoy procesando un mensaje, no voy a leer un mensaje nuevo. Me voy a fijar ahora, ¿tengo algún mensaje que me dé una respuesta para responder a esta solicitud? Sí. ¿O tengo algún mensaje que pueda responder yo tranquilamente? Sí. Bueno, devuelvo. Si no, volvemos a iterar así hasta que, bueno, devolvemos una respuesta al cliente y terminamos con esa operación. O sea, había que hacer la cantidad de iteraciones necesarias hasta que la operación se desbloqueara. Una operación se desbloquea cuando, por ejemplo, nosotros hacemos un request y se fija, bueno, preguntamos a worker 1, una iteración, esperamos en otra iteración, esperamos la respuesta. Volvemos a iterar y puede que entre iteración e iteración otro worker también nos pregunta a nosotros si nosotros tenemos tal archivo. Entonces, a ver, yo estoy procesando una solicitud, pero como estoy procesando una solicitud y justo no me llegó el mensaje de respuesta, pero me llega una pregunta de otro worker, me dice, ¿tenés tal archivo? Bueno, voy a procesar esto, le voy a dar la respuesta, voy a volver a iterar y voy a volver a esperar una respuesta así hasta poder responderle a mi querido cliente. Sí, esto puede hacer 50 iteraciones antes de responder satisfactoriamente a un cliente. Qué hermoso diseño. Era el diseño que nos permitía Erlang y de hecho fue bastante aceptado. A ver, vamos a hablar acá. Friki Guru que dice, ¿qué onda banda? ¡Feliz año! ¡Hey Friki! ¡Feliz año nuevo! ¿Cómo va? ¿Todo bien? A ver, David, eso se fue como un proyecto de Argentum. Fue un proyecto de un sistema operativo, de un sistema de archivo, nada más. Fue un dolor de cabeza. ¿Qué más hicimos con toda esta implementación? Bueno, una vez que hicimos toda la implementación en Erlang, que Erlang tiene una ventaja ya que los procesos no se van a solapar, gracias a la sincronización que teníamos que hacer. Dice, work son tipo minion. Sí, podemos verlo como trabajador o work minion, lo mismo. De hecho, originalmente el nombre que recibió la función, porque es un lenguaje de programación funcional Erlang, no era worker. Era una forma fea de decir esclavo. Ese era el nombre original que uno de los del grupo se le cantó ponerle. De hecho, la implementación original tiene muchos nombres que pueden ser ofensivos o sin sentido. Sobre todo esos segundos. Hay algunos que pueden ofenderse, otros como que no tenía sentido.
Habían referencias a youtubers, había referencias a tanto crap en ese código original. Y hubo un desgraciado que lo tuvo que corregir, después voy a contar quién fue. Dice, me están matando las vacaciones. ¡Cha! ¿Cómo funciona eso, Ani? Explíquese. ¿Qué tal esas vacaciones? La OSI pregunta, ¿me están matando las vacaciones? Si por la duda me preguntabas a mí, dudo que sea esa pregunta, friki, pero no, yo no he descansado nada todavía. Tengo que seguir trabajando todavía en unas cosas. Pero bueno, la implementación de Erlang la obtuvimos en más o menos un mes. Era juntarse todos los días unas 2 o 3 horas a debatir entre 3 personas cómo implementar algo que no teníamos ni idea. Y una vez que teníamos la versión de Erlang, ya por lo menos teníamos un panorama mental de ya sabemos para dónde apuntar. Nos tomó un tiempo entender el funcionamiento de Erlang. Como leímos ese cangurito, digo, es el manual que tiene canguro en la tapa. El manual de Erlang, básicamente. Aprendimos mucho, ese manual de Erlang es buenísimo, es lindo, es adictivo de leer esa cosa. Es muy curioso que un lenguaje de programación tenga un manual que sea adictivo. Por lo menos yo lo leí como, ay, quiero saber más de este lenguaje. No me suele pasar muy seguido, sinceramente, por la duda, no se asusten. Pero bueno, luego de aprender a hacer toda esa implementación y toda esa cosa hermosa, ahora había que hacer exactamente lo mismo en C. Cosa que Erlang no tiene semáforos ni nada de eso, ya que los procesos se comunican mediante mensajes y los mensajes no se pueden solapar. Cosa que en C sí, si tocamos otro proceso podemos solapar memoria. Nos tomó tiempo descubrir, gracias a la ayuda de otro compañero que también estaba haciendo la implementación, mejor dicho, arrancó con la implementación en C y nosotros arrancamos con Erlang. Nos dijo, prueben, ¿cómo era que se llamaba esto? Ah, me olvidé la librería y todo. Dios mío, ¿cómo pude haber olvidado esa librería que me costó tanto tiempo encontrar? Ahí les digo. A ver, acá tengo el repositorio. Voy a tener que leer un poco el código. Ahí está el file system. Acá. Teníamos... No, a este tengo que ir al header. Bueno, este tiene varios imports. Semáforos. Pthread. Tenemos Pthread. Sí, Pthread. Era lo que utilizamos para comunicarnos. Ay, qué hermoso código fuente, ahora lo estoy viendo de nuevo y no lo extraño para nada. Y bueno, lo que hicimos con la implementación de Erlang es transferirlo, traducirlo a C utilizando pthreads, utilizando los recursos que se nos brindaba. Y dimos una implementación relativamente buena, salvo por el problema que había que procesar strings. Y C para procesar strings era muy óptimo, pero vamos a ser sinceros, procesar strings en C es una patada, porque no podés concatenar un string con otro así nomás. Un string es una cadena o un arreglo de caracteres y los arreglos no se pueden concatenar, entonces había que hacer copias de strings, tener cuidado con los tamaños, hacer mallocs y después los frees correspondientes, que estoy seguro que en algún punto esa cosa no hace free. Igual ese servidor está corriendo todo el tiempo, entonces técnicamente hay cosas que no tendría que flipearla nunca. Teníamos una estructura que habíamos definido. Buena parte esa la había hecho yo. Yo me encargué de hacer el parser y como nos basamos en el parser para hacer el resto, yo hice el parser tanto de Erlang como de C. Parser de porquería, pero parser en fin, funcionaba. Y en base a los parsers que implementamos el resto. Después con los otros muchachos hicimos el resto del servidor. Yo me encargué del parser y quiero hacer un parser. Después mi modelo de parser me di cuenta que lo repetía por todos lados. Y no era el mejor modelo, pero funcionaba. ¿Cuál fue el problema que descubrimos con la implementación de C cuando quisimos probar? Lo probamos en una computadora con un procesador AMD A10, creo que era. Creo que era una 10. Cuestión de que cuando ejecutábamos el servidor, notábamos algo raro. Consideramos que habían 5 workers. Es decir, 5 minions, 5 trabajadores, 5 esclavos, 5 como lo quieran llamar, la cosa que atiende a los clientes. Originalmente también tenía otro nombre, pero es muy gracioso. Y también teníamos el dispatcher, que el dispatcher era el que esperaba la conexión de clientes nuevos y lo asignaba a un nuevo worker. Entonces teníamos 6 procesos al mismo tiempo corriendo, 6 nomás. Adivinen cuál era el porcentaje de consumo del procesador durante toda la ejecución. Eran 6 procesos, hagan la cuenta. El proceso, o mejor dicho, el servidor, cuando lo ejecutamos, comenzaba a consumir el 600% del procesador. Y uno diría, amigo, no entiendes nada de lo que estás hablando, no sabes lo que es el porcentaje es en base 100. Sí, era un procesador con 6 núcleos. ¿Adivinen a dónde se iban los 6 núcleos? Sí,
Los 6 núcleos se iban a atender este servidor que en el 90% del tiempo no estaba atendiendo solicitudes, y para conectarse al servidor utilizábamos Telnet. Creo que con eso le toqué la nostalgia a algunos. Sí, para conectarnos al servidor de porquería había que usar Telnet. Conectarse, ponerse con la IP, y encima cada tanto se bloqueaba la IP porque cortábamos el servidor de forma inadecuada, no liberábamos el puerto, entonces el puerto quedaba bloqueado y era cambiar el puerto, hasta que finalmente solucioné ese problema más adelante. Pero bueno, teníamos que iniciar sesión y como todo funcionaba en RAM, nada de eso quedaba almacenado, con lo cual los archivos que íbamos creando no se almacenaban ni nada, simplemente estaban en RAM. Y cuando matábamos el servidor, matábamos todos los archivos y mandábamos todo a volar y había que volver a crear todo nuevo. Ahí nos volvimos expertos en ejecutar comandos del server. Después igual creamos algunos bots para enviarle cosas al server. Primero lo hizo un amigo mío, Gabriel Antero, lo hizo en Python. Y después lo quise hacer en Java, funcionaba más o menos bien, pero no me gustaba su funcionamiento y di una... No, lo quise hacer en Python, pero no me gustaba cómo quedaba y después lo hice en Java. A ese yo le podía pasar un archivo TXT y iba leyendo línea por línea y mandándole por Telnet y esperando las respuestas correspondientes al servidor. Eso estaba bastante bueno, nos automatizó mucho la tarea. Era para hacer pruebas con el server. Después de ejecutar los 50 minutos, incluso probamos con generar comandos al azar. Ese script es bastante poderoso porque no solamente enviaba los comandos que yo le decía, sino también le podía poner envía comandos al azar. Trata de crear archivo, eliminar archivo que no existe. No me importa, haz lo que quieras. El servidor tenía que responder bien. Después de ejecutarlo por 50 minutos y no se cayó, dijimos bien, el servidor funciona. Aún así teníamos el problema de que consumía el 600% del procesador. Ahí voy a leer el comentario de Ani. Si no querés que lea tu comentario, Ani, avísame. Pero lo voy a leer. Por ahora. ¿Cómo solucionamos el problema? Bueno, básicamente el servidor se queda haciendo busy waiting, que sería... Estaba ciclando constantemente en vez de quedarse bloqueado. En vez de bloquear un momento y decir, a ver, ¿tengo un mensaje? No, bloqueate. En este caso, ¿tengo un mensaje? No. Bueno, vuelvo a preguntar, ¿tenemos un mensaje? No. Vuelvo a preguntar, ¿tengo un mensaje? No. Bueno, hacía consumo de todo el procesador. Le agregamos unos semáforos y cuando recibamos un mensaje o cuando veamos un mensaje desbloqueamos los semáforos y todo eso. Y ahí sí, ya pasamos del 600% del procesador a un 15%. Era como, oh, momento, 15%. Es algo atroz la diferencia de consumo. Dice, dale, dominio público. Ah, bueno. Acá dice Ani, mi alergia al sol atacó de nuevo y una serie de achaques que traigo, pero ya estoy en mi casita y soy feliz. Que bueno, Ani, me alegro y que se te pase lo del sol. Yo sufro del mismo problema. De hecho, tengo unas buenas quemaduras por haber querido refrescarme en estos días, cosas que pasan. Pero bueno. Y bueno, después de toda esta parafernalia de tener la versión de Erlang, tener la versión de C, corregirle problemas que tenía la versión de C, evitar todo ese consumo de recursos, corregir ciertos errores, reimplementar, reacomodar todo, y de hecho tuve que hacer algo atroz, que fue tomar la implementación original, escrito en... Vaya a saber qué idioma, porque Klingon es más fácil, era extremadamente complejo. Ya que, a ver, déjeme buscar los archivos. A ver, voy a ir, por ejemplo, a la versión... A ver, voy a la versión de C o a la de Erlang. Este era el TEDx, File System, Client... File System, no, esta es la parte compilada. Déjeme ver dónde tengo los archivos de esto. Client, File System... A ver. Bueno, en sí teníamos una función llamada GGG en principio, lo cual ya no es una muy buena señal, la verdad. Nombres así como GGG que tomaba 4 argumentos, los cuales eran... No, 5 argumentos. Eran 3 puntero entero y 2 puntero char. Era una función split muy especial y rara que utilizaba, por ejemplo, nuestro parser. Todo estaba escrito en un solo archivo, había funciones de 450 líneas, que la versión final también tuvo sus 450 líneas por vagancia, básicamente. Una muy mala práctica, pero práctica que tuvimos al fin. La versión que la he catalogado como versión locura, por su código extremadamente complejo. A ver, acá tengo... El código original, por ejemplo, la versión en C tenía 1262 líneas en un solo archivo, que estaba todo dentro de eso, lo cual no es nada
nada bueno. Eso de GNU, GNP, por referencia al libro, nada que ver. No, GNU, programamos todo en Linux, pero no hace referencia al libro Memphis. Referencia al libro del huevo cuco, vayan y vean la referencia. Vayan y vean, perdón, el podcast. Vean, bueno, escuchen. Teníamos una función, por ejemplo, tengo archivo, que tomaba un archivo que se llamaba cajón, un puntero a char que se llamaba comparo, y un entero llamada can't files. Bueno, ese era aceptable el nombre. Una función más era una función que liberaba un parcero. Era un parser y le pusieron un parcero. Una función más tomaba un parcero que se llamaba parse, que era un puntero. Teníamos la función print parcero para ver qué tenía el parcero. Teníamos una función dámela que tomaba un int show y un int counter. ¿Sí? Teníamos, bueno, el get worker que era lo que dice, básicamente. Get worker message. Los nombres en inglés se los puse yo, el resto eran los nombres que dejaron originalmente. No hay mensajes pregunto, era el nombre de otra función. Por Dios. El nombre del worker no lo voy a decir para no ofender a nadie, lo voy a dejar así. Lo dejo a su libre interpretación. Dios mío, ¿cuántas líneas tiene este worker? A ver, ahí está, al fin. ¿Qué otra cosa más? Bueno, MSG content, datos, message, receive ID. Teníamos un puntero parcero, obviamente. Una variable de salida que no sabíamos para qué servía. Next worker, una caché para almacenar, temp buffer, una variable llamada basura, porque ahí guardamos basura. Y un entero llamado Sarasa. Una variable auxiliar llamada aux. Tenemos una referencia self que por un typo quedó safe. ¿Qué otra cosa más? Ah, no, era safe de seguro pero mal escrito. Qué porquería. La función ggg que tomaba un puntero entero A, un puntero entero B, un puntero entero C, un puntero char llamada devuelvo y otra puntero entero char llamada leo. Tenemos clear bar, que era para limpiar un listado de variables. Create file, todo es estructurado. Read file, esa la había creado yo. Write, read. Abierto, a propósito, mal escrito. Que era para fijarse si un archivo está abierto. Había una tiende e inserte luego la palabra que representa testículos grandes en Argentina. Ese era el que distribuía clientes a los workers. El dispatcher, que bueno, el nombre ya era más razonable. Y luego teníamos toda la función main que preparaba todo, que en realidad después... Ah, no, esta era la parse. Y luego teníamos una función main que preparaba todo. Y así teníamos un montón de porquería. Finalmente, solucionamos todos esos problemas. Estuve 2 días enteros durante como 6 a 8 horas diario, con música de fondo obviamente, traduciendo todo el código, modularizándolo, tanto la versión en Erlang como en C. La versión en Erlang era por ahí la más potable. O no, espera. La versión de Erlang era la porquería más grande. Después la de C... No, la versión de Erlang bien digo. Era la versión más potable porque en ese tiempo empezábamos a hacer bromas. Pero la versión de C dijimos ya vamos a llevar las bromas a otros niveles. Y empezamos a poner todos nombres raros. ¿Cuál fue el problema de eso? Después no entendíamos que hacía nada. Por eso digo que es importante poner nombres de variables adecuados. He aprendido eso por la fuerza después de 2 días seguidos trabajando. Para arreglar eso, reestructuré el código, después tuve que explicar a los demás compañeros cómo arreglar eso. Eso pasa cuando te ganas una gripe y te quedas en tu casa. Bueno, ¿qué puedo hacer? Como no puedo ir a la universidad, bueno, hago esto. Reestructuramos todos, después demoramos 6 meses en hacer algunas modificaciones pequeñas y lo entregamos. Tenía un error catastrófico la versión de Erlang. Nosotros dijimos, la versión de C es la versión más inestable. No, la versión de C andaba perfecto. La que tenía problema era la versión de Erlang. ¿Qué problema tenía la versión de Erlang? La versión de Erlang tenía un defectito. Cuando nosotros hacemos el listado de archivos, le pasamos la tabla de información. Que la tabla básicamente, si fuese una tabla normal, no pasa nada. Esta tabla tenía el contenido de los archivos. ¿Qué significa esto? Estamos pasando todo el sistema de archivos. Y si consideramos que esto lo vamos a ejecutar distribuido en línea, es decir, en múltiples computadoras conectadas, por ejemplo, en la misma red de área local, aunque estén conectados así, transferir 1 terabyte, o sea, hacer un listado, podría implicar transferir 1 terabyte. Eso se solucionaba aplicando una función map, convirtiendo la tabla, era en realidad una lista de tuplas, esa era la forma de representar tablas que teníamos en Erlang. Pasarle una función map que pase todo eso y me lo convierte en una lista de strings y ya está, hubiese sido la solución, que esa fue la solución. Y había un pequeño defecto que podía, muy rara vez, nunca nos pasó, por suerte, que una persona solicitara
crear un archivo y otra persona solicitara crear un archivo al mismo tiempo desde dos workers diferentes y ambos dieran el sí, por lo cual habrían dos versiones o dos archivos con el mismo nombre y estaría permitido. Después, cuando esos archivos fuesen cerrados, empezaríamos a tener un conflicto de que cuando nosotros consultamos va a depender del orden en el que se vayan consultando los workers, lo cual no era la idea, y ahí hay un problema curioso de concurrencia. Era muy raro el caso y nos intentamos plantear soluciones, pero eran soluciones muy descabelladas, hasta que el profesor dijo, ¿no pensaron en reservar el nombre y después consultar y después ver que estaba ocupado y liberarlo y cosas así? Y bueno, ahí aprendimos un montón con eso y cómo cambió ese código, de esa cosa atroz a un código aceptable y cómo nos tramó durante un año hacer ese servidor. Y no puedo decir mucho porque ahora me está tomando más de un año hacer Nachos, que es el sistema operativo, que va a ser para otra anécdota geordánica, nada más que no lo estoy haciendo referencia ahora, ya que el trabajo todavía no lo terminamos. Y para dar una experiencia más completa y no ser hipócrita, voy a terminarlo y luego comentar todo lo que tenga al respecto, incluso la entrega. Como anécdota muy curiosa de esto fue que estábamos rindiendo el examen de sistemas operativos. El profesor no cree en los exámenes, el examen lo toma como un formalismo. Entonces dijo, bueno chicas, si ustedes quieren pueden consultarme a mí, a sus compañeros, a internet, a sus apuntes o a quien quiera. Ustedes completen este examen más o menos porque yo ya sé que hicieron bien las cosas, ya que hicieron el trabajo práctico. Que básicamente tuvimos que poner todo el conocimiento que teníamos en el trabajo práctico. El examen lo habremos hecho todos juntos en media hora más o menos. Y luego de eso, bueno, invitamos al profesor a tomar una cerveza y algo así. Y entregamos el trabajo práctico con una cerveza arriba de la mesa. Fue muy gracioso eso. Es una buena forma de recibir la fiesta, ya que eso era como el 20 o 18 o 20 de diciembre. Y bueno, entregamos eso con una cerveza y el profesor conversando y haciendo un brindis en plena corrección de trabajo práctico. Suena muy raro, pero son bastante macanudos algunos profesores. Dice, ¿tenés la revista que te presté? ¿Qué? ¿De qué está hablando, señor? Bueno, es miércoles, por un momento pensé que era lunes. Ah, vos estás peor que yo, friki. No, hoy es miércoles, yo dije que era martes. Vos estás corrido un día más. Igual ya estamos tirando casi a jueves. Pero bueno. Espero que les haya gustado esta anécdota geordánica, espero que lo hayan disfrutado. No pude contar por ahí todo lo que quería contar, ya que la anécdota es muy larga. Puedo que las otras cosas las combine un poco con Nachos, aunque creo que Nachos también conllevará toda su explicación. Espero que hayan disfrutado del podcast, que lo hayan entendido, que no se hayan dormido. Sí, puede ser un buen material para dormir, uno nunca sabe. Y un último aviso que voy a dar es que por fin envié el curso de Swift 4 a revisión. Así que calculo que en 2 días me dará una respuesta. Puede que le tengan que hacer alguna corrección. Así que tengo que estimar que son otros 2 días hábiles más. Así que espero que para este fin de semana o para la semana que viene ya esté público el curso de Swift 4. Tiene más de 30 horas. Me tomó mucho tiempo y eso amerita otra anécdota geordánica. Pero ya con esto me despido. Twitter, @DeJordana, escribo para bandai.com. El resto está en la descripción. Y el resto se enterará en la próxima. Así que con esto me despido y será hasta la próxima. Y muchas gracias por pasar. Buenas noches.